Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Y vamos en esta oportunidad a el versículo 13. Quisiera hoy hacer algunas consideraciones de este versículo y también ir a complementar tal vez con un poco de experiencia de algunos de nuestros hermanos aquí también en el Nuevo Testamento acerca de esta revelación que hay aquí en este verso. Versículo 13. Dice el Señor Jesús: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Gracias al Señor. Toda la palabra del Señor es una revelación acerca del Señor Jesús. Absolutamente todo el contenido de la Biblia consiste en la revelación del Señor Jesús. Y como nosotros sabemos, aquí ya en el Apocalipsis, esa revelación, digamos, en cuanto al contenido escrito, está ya bastante desarrollada, bastante avanzada. De hecho, estamos en el último capítulo y en el último de los libros que el Señor inspiró para que fueran esa palabra reveladora de Él para nosotros, para su iglesia, y hasta hoy nos alcanza esta preciosa revelación. Sin embargo, esta es de las últimas revelaciones explícitas que el Señor menciona acerca de Él mismo. Hay muchas revelaciones acerca del Señor Jesús que nos vienen relatadas, enseñadas por medio de todos los profetas, los apóstoles que escribieron las Escrituras. Pero particularmente este verso está escrito en esa primera persona. Es una revelación directa del Señor Jesús. Y como ustedes lo van a leer ahí al final, es prácticamente la última o de las últimas revelaciones en donde el Señor dice algo acerca de sí mismo. El Señor Jesús, por supuesto, ha dicho muchas cosas acerca de Él mismo en muchas otras partes de la Escritura. Pero cuando llegaba a este versículo, empezaba como el Espíritu a detener un poco mi lectura y mi meditación acerca de lo que el Señor quiere revelar aquí en este verso. Encontramos, digamos, como ese triple testimonio que el Señor muestra aquí de Él mismo. Él no solamente dijo que Él era el Alfa y la Omega, Él también tuvo que añadir que era también el principio y el fin. Y aún tuvo que también añadir que Él era el primero y también el último. Y nosotros sabemos, y este versículo claramente que lo hemos tenido en nuestros corazones, seguramente a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Y como sabemos, sin embargo, siempre el Señor tiene algo que Él quiere profundizar cada vez que nos acercamos a su revelación. Quisiera entonces, mis hermanos, que pudiéramos meditar un poco juntos acerca de este, digámoslo así, triple testimonio, esa triple revelación que el Señor hace aquí de Él mismo. Aquí al final, digamos, del testimonio de la palabra, en lo último que se iba a escribir de la Biblia, el Señor quiso dejar estas últimas, digámoslo así, revelaciones acerca de sí mismo. Entonces, quisiera leer estos tres fragmentos que contiene este versículo. Pero por supuesto que el versículo empieza con un yo, ¿sí? Este es un versículo en donde el Señor nos llama la atención hacia sí mismo, hacia Él mismo, cuando el Señor abre su boca y dice yo. Eso tiene que hacernos poner nuestros ojos directamente en el Hijo de Dios, en el Verbo eterno de Dios, en aquel que va a hablar. Podría ser que en algunas otras ocasiones, por supuesto que siempre que el Señor habla, está revelando algo acerca de sí. Pero muchas veces el Señor habla acerca de cosas, por ejemplo, que hablan acerca de su poder, de lo que Él hace. Puede el Señor estar hablando acerca de algo que va a suceder en el futuro.
Puede el Señor hablar acerca de alguna revelación de algo que Él tiene escondido de cara a su doctrina, o su palabra, su enseñanza. Pero en esta oportunidad el Señor va a hablar acerca de sí mismo, y por eso Él empieza hablando acerca, o llamándonos la atención para que volvamos nosotros toda nuestra atención hacia Él mismo, hacia ese yo, que es el yo mayor, que es el yo del cual nosotros nunca debemos perder atención, nunca debemos perder contacto. Él es el motivo de nuestro escuchar. Él es el motivo de nuestro ver. Él es a quien nosotros queremos encontrar. Él es nuestra primera expectativa y necesidad. Amén. Cuando el Señor dice yo, está reclamando para sí toda nuestra atención. No solamente momentánea. Él reclama la atención de toda nuestra vida, de todo lo que hacemos, de todo lo que anhelamos en el corazón. Van una vez por todas a depender de ese yo. Amén. Entonces, este es un versículo donde el Señor nos llama la atención hacia sí mismo. En medio de tantas circunstancias en las que incluso ha narrado aquí el Señor, algunas circunstancias muy espectaculares, unas muy difíciles, muy positivas, otras, ¿cierto? El Señor aquí nuevamente nos atrae hacia sí mismo. Esta es la intención de ese yo del Señor. Entonces, con esa apertura de esa revelación, va a decir el Señor entonces, yo soy, Él es. El que el Señor sea para nosotros es que Él es real para nosotros. Que el Señor diga que Él es porque Él tiene una evidencia en nuestro corazón, en nuestra experiencia. Él, para aquel que le ha recibido en el corazón, es alguien que se percibe muy nítido. Nosotros conocemos al Señor. Nosotros no hablamos de cosas abstractas. Nosotros estamos conociendo a esa persona de Dios que se nos reveló verdaderamente en el corazón. Tiene realidad. Él se identifica y nosotros le conocemos. Conocemos su voz, conocemos quién habla aquí, quién es ese Señor que nos ha salvado. Él, el que reclama nuestra atención. Él quiere tener realidad en medio nuestro. Que sea verdaderamente una realidad para nosotros, este yo soy. ¿Sí? Ese yo soy es la razón de nuestro descanso, de nuestra existencia, de todo lo que hacemos. Es que le conocemos, es que sabemos quién es Él. Amén. Él es el Señor. Y entonces ahora Él va a hacer esa primera identificación que, fíjese, nos está hablando de la persona misma del Señor. ¿Sí? Y entonces encontraba yo aquí un misterio, porque, como decíamos, el Señor habla acerca de sí mismo en muchas otras oportunidades. Por ejemplo, recordaba alguna en el Evangelio de Juan, cuando el Señor en alguna oportunidad Él dijo, yo soy el pastor de las ovejas, por decir, ¿cierto? Ahí le identificamos y Él habla también ahí en primera persona. Y para nosotros, evidentemente, es muy claro conocer cómo el Señor es quien nos pastorea, Él es quien nos alimenta, Él quien está pendiente de cada una de sus ovejas. Hemos experimentado esa gracia del Señor como pastor, ¿cierto? Y así Él habla acerca que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro refugio, nuestro estandarte, tantas revelaciones que el Señor hace acerca de sí mismo. Y en esta oportunidad entonces Él dice algo que por lo menos para mí es todavía aún misterioso. Él se va a identificar con que Él es el alfa y la omega. ¿Sí? También va a decir el principio, el fin, el primero, el último. Y que Él lo haga de esa manera, entonces quiere decir que esa revelación de Él mismo, es una revelación que implica un cierto progreso. Es una revelación que es progresiva, que es en etapas,
¿cierto? Que se va avanzando, que tiene un entendimiento cada vez mayor, cada vez más profundo. Fíjese, el alfa y la omega, nosotros sabemos ahí cómo están contenidas todas las letras con las cuales se puede escribir después cualquier palabra, cualquier revelación puede ser escrita después por medio de esas 22 letras, en este caso del griego. Y eso nos habla cómo hacer del Señor, cómo Él quiere irse revelando cada vez más. Nosotros al principio, aún en nuestra propia experiencia como personas, no podemos aprender todas las letras, todas las palabras en un solo instante. Nosotros empezamos por las letras y a veces por las letras más sencillas, por las letras más sencillas de pronunciar, por las letras más sencillas de escribir, ¿cierto? Y al fin, cuando ya podemos más o menos diferenciar incluso una letra de otra, entonces apenas ahí podemos empezar a articular cierto contenido. Y a través de esa lectura que vamos formando con ese aprendizaje, entonces vamos entendiendo un poco más acerca de lo que es ese conocimiento, esa sabiduría, ¿sí? Y el Señor se identifica con ese progreso. Él dice en alguna parte de la palabra que Él es el lucero resplandeciente de la mañana, ¿sí? Y en otra parte la palabra nos habla acerca de cómo aún nuestro propio camino, dice que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se va perfeccionando, hasta que llega a su plenitud. Es decir, que ahí hay algo que el Señor nos empieza a enseñar acerca de cómo es Él. No solamente Él está hablando acerca de un método en el cual Él se desarrolla o se revela, sino que demuestra, nos enseña, nos muestra cómo es su carácter. Él sabe que con nosotros Él tiene que irse revelando progresivamente, paulatinamente. Y que probablemente por las cosas que Él tenga que empezar a enseñarnos sean cosas de pasos muy pequeños, ¿no? Vamos conociendo de a poco su revelación. Y ese conocimiento del Señor, ese yo soy, esa revelación que Él hace, yo soy el alfa y la omega, no solamente se refiere a cómo nosotros vamos a entender algo acerca del Señor, sino cómo nosotros vamos a comprender quién es el Señor. El Señor se revela en esa manera, en esa expresión de ir conformando de a poco ese conocimiento, esa sabiduría en nuestros corazones. De eso nos habla esta primera, digámoslo así, expresión que usa el Señor. En el alfa y la omega está contenida toda la sabiduría, toda la explicación, todo el entendimiento, todos los misterios se pueden revelar, se pueden entender algún día por la conformación de cada una de esas letras que nos hablan acerca del Señor. Y así es nuestro conocimiento de Él, ¿sí? Cada una de esas letras que el Señor va haciendo en nuestro corazón, va formando de Él en nuestro corazón, entonces nos va a ir permitiendo conocerle de una manera mejor, entenderle de una manera más profunda. No todas las cosas podemos entenderla al principio, no todas las cosas son del alfa. Hay cosas que pertenecen a la beta o a la gamma o a la delta y ahí hacia allá, ¿cierto? Probablemente las primeras etapas o esas primeras revelaciones acerca de aún del contenido mismo de su palabra y no solamente de un entendimiento intelectual, sino también de nuestra experiencia con el Señor, esas primeras alfa o esos primeros revelaciones iniciales, tal vez que se refieran aquí un poquito al alfa, podrían empezar tal vez con la A, no sé, de alegría, por decir alguna cosa, ¿cierto? O tal vez entendemos después las bondades del Señor, ¿cierto? Y así vamos, cada vez que el Señor va revelando algo en nuestro corazón y que ahora lo podemos entender y hasta lo podemos explicar, es como si el Señor estuviera avanzando en ese desarrollo de ese contenido que Él tiene para poner en nuestros corazones. Probablemente más adelante ya tengamos que encontrar palabras un poquito más
difíciles aún, hasta a veces hay algunas que se nos dificulta pronunciar a cierta edad, ¿cierto? Algunas a veces no entendemos bien cómo es su, digámoslo así, su ortografía o su acento, ¿sí? Y todo eso va siendo el trabajo del Señor revelándose en nuestros corazones. Probablemente tengamos que llegar a la P de paciencia, por decir alguna cosa. Eso ya es más adelante, ¿cierto? O a la V de valentía en algún momento, ¿sí? Y no sé, ahí está ese progreso de conocimiento del Señor. Siempre va a ser así. Recuerdo cuando los israelitas allá en el Antiguo Testamento salían de Egipto hasta llegar hasta la tierra prometida. También hubo toda esa serie de etapas en las cuales el Señor iba revelándose cada vez más a su pueblo. O sea, esa revelación del Señor Jesús siempre va a tener esa manera de ser, porque Él es así. Conforme es la metodología de la persona, entonces podemos entender un poco cómo es la persona también por dentro, ¿sí? Como la persona va haciendo, en ese hacer, Él revela también su carácter, ¿cierto? Y así es el Señor con nosotros. Él es como un maestro paciente que nos espera, que sabe que estamos en determinada etapa, ¿cierto? A veces nosotros incluso no quisiéramos pasar por ciertas etapas de esa revelación, o a veces incluso quisiéramos permanecer por más largo tiempo en alguna de esas etapas, ¿cierto? Pero el Señor no solamente quiso ser el alfa, el que de Él diga que Él es la omega, es porque Él mismo sabe que Él nos va a ir avanzando, ¿cierto? Recuerdo en alguna oportunidad que el Señor decía en su palabra, epístola a los Hebreos, que deberíamos ser en algunos casos ya maestros, ¿cierto? Y eso tiene que ver con ese progreso de cómo Él quiere ser desde el alfa hasta la omega, porque ahí eso nos habla de la maestría, comprender, conocer a profundidad el consejo del Señor, su revelación. Eso quiere hacer el Señor en nuestros corazones, irnos profundizando. El Señor no quiere quedarse en capas superficiales en medio nuestro, ni en cada uno de nuestros corazones, y aún lo podríamos decir también como pueblo del Señor que hoy día somos. Él, hermanos, Él es el alfa y quiere completar hasta la omega en esa revelación. Y Él quiere que nosotros le conozcamos en toda esa sabiduría que Él tiene para nosotros. Amén. Podríamos decir que en esa primera parte, si usted se da cuenta y lo podemos leer un poco despacio y meditarlo, a diferencia de las otras dos revelaciones que el Señor hace ahí, esta nos habla acerca, digámoslo así, de las letras, de ese proceso formativo de la letra. Podríamos decir que esa es la comprensión de la palabra, porque con estas letras es que se va a escribir la palabra. El Señor mismo dijo que Él era el Logos, la palabra del Señor, la palabra de Dios. Él dijo que era la verdad, amén. Y esa verdad está compuesta de todas estas, digámoslo así, individuales letras que luego más adelante en nuestra vida van a conformar ese entendimiento, esa sabiduría. Eso nos habla, esa primera parte que el Señor quiso revelarse así, ¿no? De esa forma, yo soy el alfa y la omega. Él es el alfa y la omega. Amén. Él dijo un día que Él era el autor y también el consumador de la fe. O sea que esa fe tiene también un progreso, una maduración, un avance en nuestra fe. Y para eso tenemos que ir conociendo toda esta riqueza que el Señor tiene aquí en su revelación. Amén. Tenemos que estar dispuestos a esa profundidad que el Señor quiere hacer en nuestros corazones a través de Él como ese logos, como esa palabra viva en nosotros. Amén, mis hermanos. Todo eso nos habla ahí. Seguramente hay mucho que tiene que el Señor revelarnos ahí de esa primera manera. Es una de las formas como tenemos que conocer al Señor, a través de su palabra, del alfa hasta la omega. Amén. Gracias al Señor que haya en nosotros esa sed, esa necesidad, esa intención de conocerle al Señor desde el alfa hasta la omega, de profundizar en su riqueza, en su sabiduría, en su contenido. Amén. Pero luego también el Señor entonces habló acerca, en esa segunda declaración,
en este mismo versículo, el Señor habla ahora que no solamente Él es el alfa y la omega, Él también es el principio y el fin. El principio y el fin. Y esto nos habla entonces de muchos aspectos también en esa revelación. ¿Qué tiene que ver con que el Señor diga principio y fin? ¿Qué implica esto? De manera tácita o evidente, digámoslo así, en el contenido mismo de la declaración, aquí ya vemos que también está implicado un orden, que las cosas tienen un principio o que el Señor tenga un principio y tenga un fin. Quiere decir que hay cosas del Señor, de su revelación, que pertenecen a etapas del principio. Hay fases iniciales en el tiempo. Implica que hay un avance cronológico también. Digamos que en el alfa y la omega hay una profundidad, digámoslo así, no necesariamente cronológica, pero que Él sea el principio y el fin. Quiere decir que las cosas van avanzando también en el tiempo. Es un orden. Quiere decir que la revelación del Señor también es ordenada. Él sabe que primero tiene que formar cierta revelación de Él en su corazón para sobre esa entonces poner lo segundo. Lo segundo no puede ir antes que lo primero, ¿sí? Ahí encontramos ese orden del Señor. Lo primero, lo segundo, lo tercero. El Señor es un Señor que enumera, que ordena, que organiza todo. Desde el primer momento allá en el Génesis, cuando Él empieza a hacer las cosas, Él lo hace estableciendo un orden. Él numeró los días, el primer día, el segundo día. Eso nos demuestra también cómo es el Señor, cómo Él viene para ordenar, para ordenarnos, ¿no? Aún nuestra propia vida, cuánto orden necesita que el Señor establezca en nuestros corazones. De hecho, cuando llegamos al Señor, muchos tendríamos seguramente una vida muy desordenada en el Señor, antes de conocer al Señor. Y el Señor justamente tiene que empezar a revelar cómo Él es un orden. Él empieza a poner las cosas primero, las que son primero, luego las que van después. Existe ese proceso, digámoslo así, pedagógico del Señor, haciendo que las cosas vayan avanzando, que las cosas se vayan dando. Y nuevamente también aquí está implicado un avance, de cierta manera digámoslo así, una obligación de seguir el camino del Señor. El Señor en alguna oportunidad dijo, el que quiera seguir en pos de mí, o sea que Él va a ir avanzando. Y nosotros tenemos que ir pasando de lo primero a lo segundo, a lo tercero, para ir siguiendo esa revelación del Señor Jesús. Nuevamente, como decíamos, ahora, a veces quisiéramos solamente permanecer en el segundo escalón, pero hay más, ¿sí? El Señor tiene otras etapas preparadas para adelante, y por todas esas el Señor quiere revelarse a nosotros mismos. El que el cronos esté avanzando, o sea, el que el tiempo esté avanzando, es porque el Señor quiere ir haciendo cosas más profundas en nuestros corazones en cada momento, y cada una de esas fases el Señor sabe cuándo deben venir. Nosotros no hubiéramos querido, por ejemplo, en el 2020 la pandemia, por decir alguna cosa, ¿cierto? La hubiéramos tal vez postergado para unos 10 o 20 años más adelante, ¿sí? También sabía el Señor que no podía empezar en el 2015 o en el 2010, ¿cierto? Él es el que organiza las cosas. En alguna oportunidad el Señor le dijo a sus discípulos que a ellos no les correspondía saber acerca de las sazones o de las jornadas, ¿cierto? Que eso estaba en su potestad, ¿sí? A veces nosotros podríamos desgastarnos demasiado tratando de evadir las circunstancias, las actuales o a veces las futuras, o al menos las que nos imaginamos nosotros que podrían llegar a ser las futuras. Pero todas estas, las primeras, las segundas, las terceras, el avance de las cosas está solamente en la mano del Señor. Lo precioso es que nosotros sabemos quién está en ese avance del tiempo también. Nosotros sabemos quién es el primero, ¿sí? Quién es el principio y quién es el que conoce acerca del fin. Él es el que está gobernando todos los tiempos, todas nuestras etapas, ¿sí?
de cierta manera, pues hoy nosotros, lo recordaba Pablito ahora, teníamos ya un buen tiempo en que no podíamos ni siquiera encontrarnos con muchos de los hermanos, algunos años, ¿sí? Tal vez al principio nos resistíamos a tener que pasar por ese tipo de jornadas o de etapas, ¿sí? Luego cuando vemos hacia atrás, cuando avanzamos un poco más y ya el panorama hacia atrás al menos empieza un poco más a esclarecerse en el corazón, nos damos cuenta que en todo el Señor tenía control, que en todo el Señor estaba queriendo hacer algo en nuestros corazones, que en todo el Señor quería revelarse un poco más. ¿O no hubo cosas que el Señor nos acaba de enseñar en estos 2 años anteriores que pasaron? ¿Sí? Avanzó algo el Señor en nuestros corazones seguramente, ¿cierto? Probablemente también fuimos pasando de la alfa a la beta, ¿cierto? Porque Él es todas esas revelaciones, Él es todo el contenido, Él no es solamente lo que está en el borde, Él nos va acompañando en cada una de esas etapas, de esas fases, de esos tiempos, de esas jornadas. Ahí está el Señor con nosotros. Que Él nos esté llamando la atención a que Él es el alfa y la omega, de cierta manera hace que nuestro corazón descanse un poco de las circunstancias, que las circunstancias a veces parecieran ser lo más importante y olvidamos lo que el Señor en medio decide esas circunstancias, porque no se trata de ignorar las circunstancias, no se trata de abstraernos de la realidad de las circunstancias, no se trata tampoco de negar las circunstancias. Eso sería, digamos, muy, incluso hasta necio, podríamos decir en cierta forma. No es que nos queramos poner un velo en los ojos para no percibir las circunstancias, pero para nosotros lo más precioso es lo que está detrás de esas circunstancias. ¿Quién se está revelando en medio de todas estas circunstancias? Amén. Él es quien está y quiere que nosotros le conozcamos cada vez más en medio de este proceso. Y por eso es que también el Señor, en esa tercera declaración, en esa tercera frase que el Señor dice ahí, no solamente Él tuvo que decir que Él era el alfa y la omega, podríamos decir que eso corresponde a la revelación de Él como palabra, como logos, como entendimiento. También tuvo que decir que Él era el primero y el principio y el fin, en el sentido de que Él le da orden a todas las cosas y que Él es el que controla cada tiempo que le corresponde a cada cosa y a cada jornada de nuestras vidas. Eso no está en manos de nosotros, eso ni siquiera está en manos de las potestades celestiales, eso solamente es el Señor quien quiere ir revelando en cada una de esas circunstancias, porque mientras haya tiempo es porque el Señor todavía quiere revelar algo de Él en nuestros corazones. A veces nosotros quisiéramos que determinada etapa fuera la última etapa de nuestra vida, pero todavía el Señor sabe que necesitamos pasar por esas etapas a fin de conocerle a Él un poco más, ¿sí? O a veces, como decíamos, no queremos salir de la etapa en la que estamos, pero el Señor sabe de que a fin de que le conozcamos un poco más a Él, Él va a tener que hacernos avanzar. La nube tenía que moverse un poco más, ¿cierto? Y ahí buscando su presencia, porque si los israelitas no corrían debajo de la nube, el mismo desierto, el mismo sol en sus cabezas les va a enseñar que hay que estar debajo de la presencia donde la nube se vaya moviendo. No solamente donde las circunstancias no sean más favorables o donde las circunstancias no sean más adversas, sino donde el Señor quiere que nosotros estemos con nuestra cabeza debajo de Él, debajo de su sombra, ¿cierto? Pero entonces que Él diga ahora que Él es el primero y el último, nos enseña que no solamente Él nos dice ese progreso como alguien que enseña las cosas sin tocarlas, sino que Él nos enseña desde su propia experiencia. Cuando el Señor dice que Él es el principio, el primero y el último, es porque Él mismo pasa por todas esas etapas en las que nosotros a veces incluso no llegaríamos a comprender bien nuestras circunstancias. El Señor ya pasó por todas estas cosas. Y eso nos da la confianza para entonces nosotros cruzar también con Él, del alfa a la omega, del
del principio hasta el fin, porque Él ya fue el primero y Él va a ser el último, ¿cierto? No estamos en un terreno desconocido, tal vez para nosotros sí, pero no para el Señor. Que ya haya uno que haya pasado primero, nos da la confianza de que nosotros no nos vamos a perder si estamos con Él, ¿cierto? Que Él ya pasó por todas estas experiencias. Él mismo es la realidad de esta revelación. El Señor Jesús dijo, yo soy no solamente la verdad, sino también el camino. Él es quien nos muestra el camino por las cuales hemos de transitar por todas estas etapas de revelación y de tiempos y de circunstancias. Es el Señor mismo quien ya las pasó. Cierto que cuando vamos con alguien que conoce la ciudad, no nos da miedo de perdernos, ¿cierto? O alguien que conoce el idioma, tampoco nos sentimos tan desprotegidos, porque estamos a la sombra de esa experiencia real del Señor Jesús, ¿cierto? Todo esto el Señor ya lo vivió. Podríamos decir que este versículo, esa experiencia por la que el Señor nos está hablando aquí, que es Él, y que Él quiere revelarlo en nuestros corazones, como decíamos, no de una manera intelectual solamente, sino de que nosotros también entendamos de Él cómo es Él, cómo es el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Podríamos decir que esa experiencia del Señor en este versículo también podríamos asemejarla en este lenguaje que Él está usando aquí, como de cierto contraste, ¿no le parece? ¿No le parece aquí que hay como ciertas circunstancias como de contraste a veces, digámoslo así, un contraste bien definido, a veces bien extremo? Si Él dice que Él es el principio, ¿qué sería lo más contrastante con el principio? Pues el fin, ¿cierto? El fin. Y si Él dice que es el primero, ¿qué es lo más contrastante con lo primero? Pues el último, ¿cierto? Y así son, hermanos, ciertas experiencias o ciertas enseñanzas en nuestra vida, ¿no le parece? Si decimos, por ejemplo, que a veces tenemos estaciones de alegría, por decir alguna cosa, ¿qué sería lo más contrastante también? También tendríamos que decir que tristeza, ¿cierto? Y el Señor pasó aquí en la tierra por muchas alegrías. Ustedes pueden ver pasajes en donde Él mismo dice cómo su alma estaba, su espíritu se regocijaba hasta tal punto, ¿cierto? Y reía el Señor y estaba en un gozo en el espíritu. Pero de pronto también había circunstancias en las que el Señor estaba muy triste, ¿cierto? También pasaba por la tristeza. Y tanto en la alegría como en esas profundas tristezas y en esas sublimes alegrías y en esas profundas tristezas, ahí el Señor estaba revelando de sí, cómo Él pasa por esas etapas de contraste, ¿cierto? Nuestra vida es una vida de contrastes también. Y en esos contrastes nosotros no solamente vamos, digámoslo así, teniendo experiencias contrastantes, sino que conocemos al Señor que acepta y que ha pasado y que asume y que, digámoslo así, pasa por esos contrastes, ¿sí? A veces, por ejemplo, tenemos estaciones de mucha compañía, por decir algo, nos sentimos muy acompañados. ¿Cuál sería el contraste de esto? También tenemos momentos en los que probablemente vamos a pasar por soledad, ¿cierto? O a veces al contrario, no piense que siempre vamos a estar solos, ¿cierto? A veces también el Señor llegará con su compañía para nosotros, para consolarnos, para ayudarnos, para levantarnos cuando nosotros no nos podamos levantar por nuestra propia fuerza, ¿cierto? Que nos hemos quedado tan solos, pensamos que esa va a ser nuestro último estadio, pero viene el Señor y entonces nos pasa también a otra experiencia en Él, ¿cierto? Y ahí, hermanos, yo no sé qué otros contrastes podría ahora recordar, seguramente cada uno de nosotros podríamos decir algo. A veces va a haber escasez, ¿cierto? Y a veces va a haber abundancia también, y Pablo decía incluso, ¿no? ¿No decía él? Sé vivir con escasez, sé vivir también cuando hay abundancia. ¿Y por qué tenemos a veces
que pasar por escasez? ¿O por qué a veces viene también abundancia? Porque el Señor es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Cierto? Si Él hubiera dicho solo el principio, pues eso es solamente un lado de la balanza, ¿cierto? Pero entonces nos quedaríamos sin la experiencia de qué es también estar de último, ¿cierto? A veces pueda que tengamos que estar primero y a veces otras veces nos va a tocar ser último, ¿sí? Y en todo eso, ¿a quién estamos conociendo? No solamente qué vamos a aprender, sino a quién estamos conociendo. Al que tiene ese corazón así, al que es así, al que se revela de esa manera, ¿sí? Así podríamos, como decimos, numerar muchas de nuestras experiencias contrastantes. No siempre va a haber salud, ¿cierto? A veces vamos a tener que pasar por enfermedad. Y no sabemos si sea finalmente una enfermedad del Señor también puede sacarnos otra vez a la salud, ¿cierto? En todo le estamos conociendo. No nos asustan pasar por esas estaciones o por esos contrastes. ¿Por qué? Porque hay uno que ya pasó primero, ¿cierto? Porque hay uno que ya conoce cómo pasar por esas etapas, por esas subidas y por esas bajadas. Eso quiere decir que Él sea el primero y el último. Podríamos decir, si quisiéramos poner, hermanos, el punto más contrastante, vamos a decir el más difícil en la vida del Señor Jesús, aquí en la tierra. Seguramente tendríamos que poner que esa circunstancia tan difícil fue la cruz del Calvario, ¿cierto? No hay una circunstancia más difícil que la cruz del Calvario. Aún fue difícil, aún para el Señor Jesús mismo, hasta la muerte, ¿cierto? Es lo más extremo para nosotros, no es la muerte, ¿cierto? Pero también está la resurrección, ¿sí? Y esas dos provisiones están ahí embebidas en ese alfa y la omega. Él murió, pero Él resucitó. Y probablemente, yo no sé, hermano, si usted en este momento está pasando por una etapa más cercana a la muerte o más cercana a la resurrección, ¿sí? Pero en ambas, sea cual sea, ahí está el Señor con nosotros. Porque Él es el primero y Él es el último. Él es el principio, el fin, Él es el alfa y la omega. Él no nos va a dejar solos. Él nos va también a pasar por la experiencia de la resurrección. Amén. Nosotros participamos de Él, dice Romanos, ¿no? Romanos 6, capítulo 4 o 14, no sé si me falla ahí la retentiva. Dice que nosotros participamos de Él, que conjuntamente con Él, de su muerte, pero también dice que de su resurrección. O sea que nuestra vida, nuestra revelación en el Señor va también a tener ese contraste. No crea que vamos a quedar siempre en etapas en donde nos sentimos como en la muerte. El Señor nos va también otra vez a resucitar. Recordaba la experiencia tal vez más, ¿cómo decirlo?, más viva, más real o más cercana tal vez con la que pudiéramos llegar a maximizar un poco esta experiencia. ¿Recuerdan, mis hermanos, de Lázaro? La Biblia se refiere a él como al que el Señor amaba. ¿Recuerdan, mis hermanos? Y mire qué curioso, él era una persona cercana al Señor, que se sentía amada y seguramente él también amaba al Señor Jesús. Eso es verdad porque lo dice el Evangelio de Juan, ¿cierto? Y tal vez Lázaro, incluso su familia, la más cercana, pensaba que justo en el momento más difícil de la vida de Lázaro, ¿recuerdan, mis hermanos? Cuando él empezó a enfermar. Y entonces ellos, su familia, fueron a llamar al Señor muy urgentemente para que Él viniera. De hecho, le mandan a decir así, ¿no? Lázaro, aquel a quien tú amas, está enfermo, ¿cierto? Y a veces pienso un poco qué sería todo lo que pasaba en el corazón de Lázaro en esa circunstancia tan difícil, en esas etapas tan difíciles. Como ese amigo, seguramente le conocía también ya como el Señor, porque ellos hablaban acerca de que Él era la resurrección, la vida y todo esto, de su divinidad, del Salvador, que Él no solamente
conocía a una persona en lo intelectual, sino que también tenían una relación de amistad muy profunda en el corazón. O sea, había un amor genuino entre ambos. ¿Y qué pienso a veces, no? No sé, me imagino, ¿qué podría llegar a pasar en el corazón de Lázaro, sabiendo que tiene un amigo como el Señor Jesús que le ama? Y justo en esa etapa más difícil, en su etapa más dura de lo que se narra en el Evangelio de la vida de Lázaro, su amigo, en lugar de venir rápido y de urgencia, da otra vuelta y se demora todavía más, ¿cierto? ¿Y qué podría pensar Lázaro en todas estas circunstancias? No sé si pensaba igual que lo que pensaba su familia, no lo sabemos porque la Biblia no dice. De hecho, es curioso que en ese relato el único que no pronuncia ni una sola palabra es el mismo Lázaro. No sabíamos qué pasaba en el corazón de Lázaro. Pero finalmente Lázaro llegó a pasar por esa circunstancia tan extrema hasta la muerte. Usamos una muerte real, una muerte física, ¿cierto? Y a veces, hermanos, nosotros pasamos por circunstancias así, no solamente en cuanto a lo físico, al cuerpo, también puede ser. Pero ¿acaso a veces cuando hay escasez también no llegamos a sentir como si estuviéramos perdiendo la misma vida? ¿Cierto? Solo los que han podido experimentar experiencias profundas de la cruz, ¿cierto? Y ser tocados hasta sentirse en esa fase ya de muerte, pueden entender un poco lo que podría llegar a ser una circunstancia como esta en la vida de Lázaro. A veces no comprendemos lo suficiente a otros cuando todavía no hemos pasado por esas mismas etapas. Podríamos decir que nosotros estamos en las alfas y en las betas y no alcanzamos a entender las otras revelaciones más adelante todavía. Y finalmente Lázaro es sepultado y después de 4 días ahí viene no solamente la revelación del Señor en el principio y el fin, es decir, completa el Señor su obra y viene esa gran revelación de resurrección para Lázaro, ¿cierto? Y Lázaro resucita de la circunstancia que nadie podía remediar, nadie podía pensar que esa etapa se pudiera superar. La familia de Lázaro probablemente no iba a poder superar esa tristeza nunca más, pero Lázaro resucitó, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Qué entiende Lázaro de esa experiencia? Esto, que el Señor es el alfa y la omega, que Él es el principio y el fin, que Él es el primero y el último, que Él es el que tiene el control de todas las cosas y de todas las circunstancias, aún de la propia muerte, de su propia muerte ahí. Él entendió que el Señor estaba por encima de todas estas cosas. Y entonces Lázaro ahora no tiene solamente la experiencia del Señor reconociéndole a Él mediante esa prueba de muerte, sino también de esa prueba de resurrección, ¿sí? Me llama mucho la atención que después de eso la Biblia, el Evangelio de Juan, quiso comentar también esa parte final. ¿Sabe qué pasó después de que Lázaro fue resucitado? Que algunos le buscaban para matarle otra vez, ¿sí? ¿Y cuál cree, hermano, usted que podría llegar a ser digámoslo así, la aceptación o el entendimiento en el corazón de Lázaro con aquellos que otra vez querían volver a matarle? ¿Usted cree que a Lázaro le asustaba otra vez volver a pasar por la muerte? Yo no creo, ¿cierto? Él ya había pasado por la misma muerte. Él ya había conocido quién dominaba aún por encima de la muerte, aún por encima de las etapas más difíciles. Cuando entendemos que el Señor no solamente es el principio, el fin, el alfa y la omega, nuestro corazón reposa de una manera diferente, ¿sí? No creo que a Lázaro ya le asustaran, ¿cierto? Con una mala noticia, ¿cierto? Que el dólar va a subir, o que el dólar va a bajar, o que la inflación no sé qué, o que sí sé más. ¿Será que alguna de esas noticias pueden asustar a alguien que ha tenido la experiencia como Lázaro? ¿No? Que ganó un presidente o que ganó el otro, ¿cierto? ¿Será cómo leía Lázaro las circunstancias desde ese punto de vista? ¿No? Era un corazón que ya conocía a profundidad al Señor.
tenía una fe real, tenía una fe que venía de esa experiencia de conocer que el Señor es el todo, que Él no está dejando nada al aire, que Él en cada pequeño porción nos está revelando algo acerca de Él mismo. Amén. Y esa es la experiencia de Lázaro. Qué precioso poder entender, hermanos, y poder conocer al Señor de esa manera. Eso va a hacer que nuestra relación con Él sea una relación mucho más nítida, de mayor amor, de mayor descanso, ¿cierto? No sé qué diría Lázaro después de que resucitó al Señor, si le diría algo como: Señor, yo pensé que tú ya no me amabas, ¿cierto? Pero no era que el Señor no le amara, es que se estaba revelando una mayor profundidad en el corazón de Lázaro. Quiero solamente leer aquí una experiencia más, en este caso del apóstol Pablo, refiriéndome un poquito más énfasis a esta última parte final. Ustedes recuerdan bien en el testimonio del apóstol Pablo, tal vez es uno de los testimonios más conocidos de aquí del Nuevo Testamento. La segunda de Timoteo es probablemente, digámoslo así, correspondería como al omega de lo que escribió el apóstol Pablo. Fue un hombre que llegó a conocer a profundidad al Señor Jesús. La segunda de Timoteo es probablemente la última epístola escrita del apóstol. Era con lo que él iba a cerrar lo que iba a quedar escrito, ¿sí? Por eso decimos que de cierta manera hace como una semejanza con esto que hemos acabado de mencionar acerca de conocer al Señor como el omega también, como lo último, al final, ¿cierto? Aquí, como saben bien los hermanos, las circunstancias del apóstol Pablo sobre las cuales él va a escribir esta carta, no es que sean unas circunstancias tan fáciles. El apóstol aquí está en la cárcel, ¿sí? Está solo, aún imposibilitado de hacer aún hasta la obra del Señor, ¿sí? Pero ya es una persona, como lo dice él mismo aquí en el último capítulo, de hecho, donde quisiera que leer un par de trocitos ahí en el capítulo 4, él mismo sabe que el tiempo de su partida está cercano, ¿cierto? Que él ha corrido, que él ha peleado la batalla. Y ¿saben qué, hermanos? Este es un hermano aquí maduro, ¿cierto? Este es un hermano que ha conocido al Señor en toda esta progresión hasta el final. Este es un corazón ya moldeado, perfeccionado, que conoce a profundidad al Señor Jesús. Y le está escribiendo, digamos, a Timoteo, que podríamos decir que ciertamente, pues, no sé si Timoteo estaba en las alfa, en la omega, o estaba en las primeras aprendizajes del Señor. Probablemente ya podríamos decir que Timoteo conocía al Señor en algunas etapas más adelante, ¿cierto? Pero es como alguien que habla desde ya habiendo pasado por ese conocimiento profundo del Señor, por haber entendido el progreso que el Señor va haciendo en nuestros corazones. Nosotros que somos jóvenes todavía no entendemos cosas que nuestros hermanos mayores, maduros, ya han experimentado del Señor. Pero sí nos podemos enriquecer de esas experiencias, porque eso también es parte de la formación y de la revelación del Señor para nuestros corazones, ¿cierto? Entonces aquí de cierta manera podríamos decir, a la luz de lo que estamos diciendo aquí, es como si pudiéramos ver en Timoteo unas fases más iniciales y en Pablo unas fases más maduras, más desarrolladas, de mayor profundidad de conocimiento acerca del Señor Jesús. Y entonces lo que va a decir aquí Pablo es muy significativo, ¿no le parece? Porque es la voz de alguien de quien conoce a profundidad y sabe por las cosas que incluso Timoteo va a tener que pasar, ¿sí? Por eso me llamaba un poco la atención aquí cómo esto es realmente permeado al corazón de las personas, y lo veo aquí nítidamente, por ejemplo, en esta escena, así como lo leíamos también o lo recordábamos en las escenas de Lázaro. Y fíjese, hermanos, si usted lee el capítulo 3, como empieza, no lo vamos a leer solamente el primer versículo también, ¿no? Mire el contexto en el que podríamos resumir está dándose esta enseñanza del apóstol Pablo, la última con la que él va a cerrar esta revelación escrita. Dice: también debes saber, Timoteo, porque Timoteo todavía no lo sabe, porque todavía no ha pasado por esas etapas. Pero le dice a Timoteo, Timoteo, también debes saber esto, ¿qué? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿No le parece que hoy día nosotros estamos de cierta manera en este mismo contexto?
¿O no le parece que estamos en tiempos peligrosos? ¿Cierto que estamos en tiempos peligrosos? En cada una de las áreas de la vida prácticamente podríamos decir que estamos en un tiempo de peligro. Si usted revisa, por ejemplo, en el escenario moral, estamos pasando por graves peligros, ¿cierto? Aún el económico mismo también hay peligros. Aún para la misma doctrina y para la palabra del Señor, ¿no le parece también que cada vez estamos expuestos ante más peligros? ¿Cada vez acaso no hay cosas más tentadoras para apartarse de la revelación de Jesucristo y de lo que Él ha escrito por su palabra? ¿No le parece que cada vez hay más riesgos, más posibilidades de que quedemos perdidos en todos esos riesgos y peligros? Me llama la atención que aquí el apóstol Pablo no le dice a Timoteo, Timoteo, olvida que no van a haber ningún tiempo difícil. No, Pablo es realista, nosotros somos realistas como lo es Pablo. Si es cierto que vamos a pasar por tiempos difíciles, eso no lo podemos ocultar. Si lo quisiéramos ocultar o quisiéramos ponernos una venda en nuestros ojos, pues tendríamos que empezar por quitar este versículo, decirle a Pablo que no diga estas cosas porque nos asustan, ¿cierto? No. Entonces no es un contexto, digámoslo así, muy diferente en el que Pablo, que está en esa fase final, empieza a hablarle a Timoteo. Fíjese, hermanos, que además Pablo, cuando usted lee ahí los versículos del capítulo 4 más adelante, va a decir algo muy tremendo. Pablo no solamente está en una fase, digámoslo así, final en cuanto al cronos. Pablo llega a reconocer que aún para él está guardada la corona de justicia, la cual le dará el Señor, juez justo, cuando Él venga. O sea que el corazón del apóstol Pablo era el corazón de un hombre que había transcurrido todas esas etapas de carrera, de batalla, ¿cierto? Dando testimonio del Señor. O sea que Pablo llegó a esa etapa final habiendo, digámoslo así, aprovechado cada una de esas circunstancias por las cuales el Señor le había tenido que pasar, algunas muy difíciles, pero el Señor había cumplido ese propósito en el corazón del apóstol Pablo. O sea que Pablo además tenía la satisfacción, la seguridad, la certeza de haber llegado a esas etapas con el descanso de haber vivido una vida enteramente para el Señor, ¿cierto? Y sin embargo, entonces, el apóstol Pablo, con esa madurez, con ese descanso, porque aquí no hay un apóstol Pablo angustiado, él dice, la corona de justicia está guardada para mí cuando venga el juez justo en aquel día. No solamente para mí, dice Pablo, también a todos los que aman su venida, ¿cierto? Y por eso desde ese conocimiento del apóstol Pablo, entonces él empieza aquí el capítulo 4, que quisiera recordar 3 puntos aquí solamente para terminar ya. En ese contexto dice Pablo, te encarezco, Timoteo, delante de Dios. Mire lo que había en el corazón del apóstol Pablo. Él nos está hablando aquí desde la omega, digámoslo así, desde las fases más finales ya del conocimiento del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que es quien juzgará a los vivos y a los muertos. Timoteo, ¿recuerda eso? Que es el Señor a quien pertenece el juicio. En su manifestación y en su reino, Timoteo. Pongamos nosotros nuestros ojos allá, no en los tiempos difíciles y peligrosos solamente en los que estamos, ¿cierto? ¿Y cuál era la recomendación? La primera cosa que quisiera resaltar aquí de esta revelación profunda desde el apóstol Pablo ya en su madurez. ¿Qué le encarecía? ¿Qué le recomendaba Pablo a Timoteo? A los que iban unas etapas todavía mucho más atrás que las del mismo apóstol. Dice, que prediques la palabra, Timoteo. Que prediques la palabra todo el tiempo, que no dejes de predicar la palabra. ¿Cierto, hermanos? En estos tiempos difíciles, en todas las circunstancias en las que podamos llegar a estar en nuestras etapas de nuestra vida, hermanos, nunca dejemos de lado la palabra del Señor. Exhorta, reargulle, anima, predica la palabra del Señor. ¿No vea usted ahí el alfa y hasta la omega? Aún en las circunstancias difíciles, no te separes de la palabra del Señor. Aún cuando a veces las letras nos parezcan un poco secas para la circunstancia que estamos viviendo en nuestra vida, nunca, Timoteo, le demos la espalda a la palabra del Señor.
¿Sí? Esto nos lo dice el apóstol Pablo. Allá, ya con su corazón más en el cielo que en la tierra. Y le dice esto a Timoteo, que sabe que todavía le quedan muchas más etapas que las que le queda a Pablo en la tierra. Timoteo, te encarezco delante de los hombres que prediques la palabra del Señor, hermano. La iglesia debe estar en esto. No nos distraigamos con muchas cosas que pueden llegar a estar en el entorno para distraernos de la centralidad de la palabra del Señor. Porque eso es lo que quiere el enemigo, es cortar, cerrar el avance de la revelación de la palabra del Señor en medio de la iglesia. Es triste cuando en la iglesia la palabra del Señor se cambia por cualquier otro tipo de enseñanza. Nosotros, por ejemplo, hoy día estamos en medio de una transición política, por decir algo aquí en el país, ¿cierto? No es la iglesia, no debe la iglesia desprenderse de la palabra del Señor en medio. Lo que debemos hablar nosotros entre hermanos, seguir insistiendo, es en la palabra del Señor. ¿No le parece? Cuando ponemos nuestros pensamientos, cuando empezamos a entendernos en conceptos filosóficos, sociales, demográficos, etcétera, ¿sí? Es como si nos tuviéramos el riesgo de que en la iglesia lo que predomine no sea la palabra del Señor en medio nuestro, ¿cierto? Esa es primera cosa importante. De hecho, me llama la atención aquí una cosa que me parece muy tierna del apóstol Pablo. El apóstol Pablo allá en la cárcel le dice a Timoteo: ay, Timoteo, hay una cosa, no se te olviden los libros y mayormente los pergaminos. ¿Cómo aún el apóstol Pablo allá en esa circunstancia quería seguir, ¿no?, escudriñando las palabras, los textos, profundizando? Uno podría decir, bueno, no, ya el apóstol Pablo se las sabe todas, ya otra vez volver a leer, pero ya leímos el Nuevo Testamento y ya de adelante y hacia atrás y ahora. No, hermanos, siempre hasta la última letra que nos toque vivir en esta vida, recuerde tener siempre cerca los libros y mayormente los pergaminos, ¿cierto? Nunca dejemos de aprender del Señor, nunca nuestro corazón se caiga en el error o en el engaño de que ya podemos, ¿cierto?, con lo que hemos adquirido, ya defendernos solos. Necesitamos aprender todos los días. Aún aunque estemos en la cárcel, ahí necesitamos seguir aprendiendo la palabra del Señor. ¿No le parece curioso esto? Uno podría decir el apóstol Pablo, todavía pensando en el libro, ¿cierto? Porque ahí está la sabiduría del Señor, ¿cierto? Pero cuando usted lee más el capítulo, ahí más adelante hay otra cosa que me parece muy especial, y dice el versículo 9 también, el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo: procura venir a verme. Ay, hermano, qué tremendo es esto, ¿cierto? Parece que en las etapas más avanzadas, más entendemos lo que es la comunión en el Señor. Pablo, aunque tenía una relación tan cercana en el Señor, ¿sí?, siempre necesitaba de la cercanía y de la compañía de sus amigos. Hermanos, en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, es una bendición tener hermanos cerca, compañía íntima. No solamente habla acerca de la familia, por supuesto que también, pero aquí Pablo está hablando acerca de Timoteo, ¿cierto? En la medida en la que vamos madurando en el Señor, más nos van haciendo falta los hermanos, la comunión, ¿cierto? ¿No le parece que de cierta manera este tiempo de pandemia, donde no nos podíamos reunir de manera, por lo menos este campamento no lo podríamos tener hacía casi ya más de 2 años, ¿cierto?, no nos permitió valorar más los tiempos de comunión que teníamos antes, ¿cierto? Qué curioso, cuando no nos podíamos encontrar, ahí tal vez empezamos a extrañar verdaderamente a los hermanos en el corazón. Pero cuando nos podíamos reunir, nunca los buscamos para abrazarlos, ¿cierto? Pero cuando pasamos por ese distanciamiento, probamos lo que es la necesidad de estar con nuestros hermanos, la comunión. Nunca dejemos de tener comunión con nuestros hermanos y nunca dejemos de tener hermanos con un grado de intimidad profunda, ¿sí? Hay que ser amigos de los hermanos y profundamente seguramente de algunos de los hermanos. Por supuesto que el Señor con unos estrecha más los vínculos porque Él sabe con quién tiene que
acercarnos para revelarse más entre nosotros, ¿cierto? Si nos quedamos solos, dejamos de conocer al Señor. Y nos vamos a sentir solos, ¿no le parece? Y es triste. Y nuestras fuerzas, hermanos, disminuyen cuando estamos solos. A veces pensamos que somos fuertes cuando queremos estar solos, ¿cierto? Nos damos cuenta cuánta falta nos hace el hombro del otro para recostarnos, ¿cierto? Para descansar. ¿No le parece a usted tierno esto de Timoteo, del apóstol Pablo? Oye, Timoteo, si hay algo que me hace falta, eres tú, ¿cierto? Procura venir pronto a verme, ¿cierto? Le va a decir antes del invierno, ¿cierto? No dejes para tan tarde. Hermanos, el tiempo es un tiempo para estar cerca, ¿cierto? Tenemos que estar cerca porque esa es provisión del Señor. Esa es la segunda cosa. Lo primero, la palabra. Lo segundo, estar en compañía de los hermanos, de la comunión. No estoy hablando solamente de ir a las reuniones. Estoy hablando de intimidad, de amistad, de tener hermanos con los cuales uno pueda confiar su corazón a profundidad, ¿sí? Esto es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿cierto? Porque Pablo, fíjese, va a decir que incluso algunos le abandonaron cuando vieron al apóstol Pablo allá en la cárcel, solo, tal vez. Y él sentía eso en su corazón, ¿cierto? Y es necesario, uno podría decir, pero el apóstol Pablo ya a esas alturas de la vida todavía necesita que alguien esté ahí con él. Sí, hermanos. Eso es parte de la omega, eso no es tanto del alfa, eso más pertenece a las etapas más avanzadas y más maduras de la vida cristiana, es cuando reconocemos que verdaderamente necesitamos de los otros. Es más inmadurez cuando pensamos que podemos desenvolvernos más solos, ¿cierto? Y lo último con lo que quisiera terminar acá es justamente el último versículo de la última epístola que Pablo escribió. Y le dice así a Timoteo, ¿no? En el versículo 22, casualmente termina, esta sí es pura casualidad porque este 22 no fue inspirado por el Espíritu Santo, pero fue puesto por los hermanos. Así como la omega es la 22, la letra número 22 de las letras griegas, aquí también terminó en 22 y dice así. Y Timoteo, por último, esto es lo último que vamos a decirle a Timoteo. El Señor Jesucristo, Timoteo, esté con tu espíritu. Cuando uno es, digámoslo así, descuidado, uno podría decir que este versículo pues es como obvio, ¿no? Uno podría decir, pues, ¿cómo me va a decir que el Señor está en mi espíritu? Si el Señor lo recibí desde cuando tenía 16 años, nunca ha salido de mi espíritu. Pero esto habla de algo más profundo. Esto habla de estar en comunión íntima en el espíritu con el Señor, ¿sí? Porque a veces, aunque el Señor esté en nuestro corazón, nosotros tenemos el corazón puesto en muchas otras cosas y no tenemos tiempo para meditar en el Espíritu, en el Señor. Para hablar con el Señor se necesita ser conscientes de separar tiempo y de buscarle a Él en el Espíritu, ¿sí? Hay que procurar tiempo en el Espíritu para el Señor. Nosotros podemos escuchar la palabra, podemos enseñar la palabra, ¿cierto? Como le decía Pablo, de hecho fue lo primero que dijimos, la palabra del Señor. Podemos incluso estar en medio de los hermanos, tener buenas amistades en medio de los hermanos, pero revisemos qué está pasando en nuestro espíritu. Si también en nuestro espíritu estamos hallando al Señor, ¿cierto? Porque es de ahí de donde depende todo, ¿cierto? Es ahí donde tenemos que agarrarnos con poder en el hombre interior, ¿cierto? Al Señor mismo, buscarle en el Espíritu. No queremos solamente una vida social, no queremos solamente un conocimiento teológico intelectual. Si Timoteo, si tú te descuidas en tu espíritu, todo lo demás puede quedar vacío. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando uno lee este último capítulo, uno podría como resaltar esas tres grandes cosas que están ahí como de cierta manera ligadas a lo que leíamos en Apocalipsis. Están en la palabra, tiene la comunión
y buscar al Señor en intimidad, en el Espíritu. Amén, mis hermanos. Estamos en medio de todas estas etapas por las que hemos tenido que pasar. Hoy de cierta manera estamos como comenzando una nueva, no sabemos, ¿cierto? No sabemos, ¿cierto? Que venga de aquí a veces hasta el día siguiente, no sabemos, pero no sabemos que venga hacia adelante. Oremos por todas estas etapas, pero oremos no que sea de acuerdo a lo que a nosotros nos parezca más cómodo o efectivo, sino oremos para entender que el Señor es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Oremos al Señor.